Vida en el Espíritu, parte 3. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca del espíritu humano y su conexión con Dios. Otro concepto que es importante entender es el de espíritu humano, el espíritu que hay en cada uno de nosotros. Tal como expliqué anteriormente, la palabra espíritu en su sentido primario es fuerza invisible. Y en la Biblia se usa para describir distintas cosas, incluyendo al viento, a Dios, a ángeles, a Jesús, a demonios y más cosas. Ahora vamos a centrarnos en lo que refiere al espíritu del ser humano. En la Biblia vamos a encontrar que la palabra hebrea ruach, espíritu, se usa junto con la palabra hebrea chai, que significa vida, para describir a la vida misma, tanto del ser humano como de los animales. Por ejemplo, en Génesis 6:17, en la Reina Valera de 1960, leemos: «He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu», esa palabra es ruach, «de vida», chai. Debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Entonces vemos la combinación ruach chai, que se traduce espíritu de vida, y se refiere tanto a la vida de seres humanos como de animales. Génesis 7:15 dice: «Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida», y es ruach chai. También podemos ver que la palabra ruach sola se usa para referirse a la vida tanto de seres humanos como de animales. Por ejemplo, en Eclesiastés 3:19 leemos: «Porque todo lo que ocurre con los hijos del hombre y lo que ocurre con los animales es lo mismo. Como es la muerte de estos, así es la muerte de aquellos. Todos tienen un mismo aliento», y ahí la palabra aliento es ruach. «El hombre no tiene ventaja sobre los animales porque todo es vanidad». Entonces acá vemos que la palabra ruach es traducida aliento, pero debería decir espíritu. Vemos que tanto animales como el ser humano tienen un espíritu, lo cual refiere a aquello que les da vida. Los traductores acá optaron por traducir aliento, y a veces también tradujeron ruach como respiración, precisamente porque todos los seres vivos respiran, pero ese aliento, ese aire que nos da vida, no se puede ver, así que es una fuerza invisible. Este tipo de espíritu, referido a la vida misma, lo tenemos todos los humanos y lo tienen también los animales. En Salmo 104, del 25 al 30, esta vez voy a leer la versión Stendhal, que es un poco más precisa, nos dice: «Asimismo, este gran mar y ancho de términos, allí hay peces sin número, animales pequeños y grandes. Allí andan navíos, allí este leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan a ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien, escondes tu rostro, se turban, les quitas el espíritu, dejan de ser y se tornan en su polvo. Envías tu espíritu, se crean y renuevas la faz de la tierra». La versión Stendhal, que es la que leí, es una adaptación de la traducción original de Casiodoro de Reina en 1569. Cito esta versión porque acá traducen correctamente ruach como espíritu. Como podemos ver, acá habla del espíritu que da vida a los animales marinos. Entonces vemos que espíritu refiere a algo invisible que hay tanto en el ser humano como en los animales y que les da vida. No obstante, la Biblia nos muestra una distinción entre el espíritu del animal y el del ser humano. En Eclesiastés 3:20 al 22 leemos: «Todo va al mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe si el espíritu del hombre sube arriba y si el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Así que he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en sus obras, porque esta es su porción, pues ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él?». Y Eclesiastés 12:7 nos dice: «Es que el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio». Acá está hablando del ser humano. Estos versículos muchas veces son malinterpretados, dando a entender que cuando alguien muere, su espíritu sigue vivo y se va con Dios. Pero no es esto lo que enseña la Biblia. La Biblia no nos dice que el espíritu sigue vivo, solo dice que vuelve a Dios. No dice que vuelve vivo. De otro modo, tendríamos que interpretar que el espíritu de un animal también sigue vivo luego de morir, pero en lugar de ir con Dios queda abajo. Pero por supuesto, no es esto lo que está enseñando la Biblia. Las Escrituras nos muestran que todo el que ha muerto permanece muerto y sin conciencia. Esto lo pueden verificar en Salmos 6:5. Por lo tanto, al decir que el espíritu vuelve a Dios, no está diciendo que vuelve vivo a Dios, sino que Dios, de algún modo, guarda esa vida para el futuro. Dios tiene un registro de lo que somos como personas, porque en el futuro todos los muertos van a resucitar. Dios tiene que guardar lo que somos como personas, nuestros pensamientos, nuestros recuerdos, nuestra manera de ser, porque de otro modo ya no seríamos nosotros. Que el animal vaya abajo se refiere a que Dios no guarda registro de esos animales. Ellos mueren y ahí se acabó su razón de ser. Pero el espíritu del ser humano vuelve a Dios porque todos vamos a resucitar en algún momento, ya sea para vida o para juicio de destrucción final.
Esto lo explico mejor en mis estudios acerca de la justicia de Dios. Salmos nos deja bien en claro que el espíritu no tiene conciencia o pensamientos fuera del cuerpo. Por ejemplo, Salmo 146:3 nos dice: no confiéis en príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él liberación. Su espíritu ha de salir y él volverá al polvo. En aquel día perecerán sus pensamientos. Si el espíritu siguiera vivo, esa persona seguiría pensando, pero dice perecerán sus pensamientos. ¿Lo ven? En Ezequiel 3 vemos a Dios hablando en una visión con Ezequiel. Él estaba en un valle seco lleno de huesos y Dios le dice, Ezequiel 37:1, entonces me preguntó: oh hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y respondí: oh Señor Jehová, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza a estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu, ruaj, en vosotros y viviréis. Pondré tendones sobre vosotros, haré subir carne sobre vosotros, os cubriré de piel y pondré espíritu en vosotros y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como se me ordenó, y mientras yo profetizaba hubo un ruido, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Miré, y he aquí que subían sobre ellos tendones y carne, y la piel se extendió encima de ellos, pero no había espíritu, ruaj, en ellos. Entonces me dijo: profetiza al espíritu, ruaj otra vez, profetiza, oh hijo de hombre, y di al espíritu que así ha dicho el Señor Jehová: oh espíritu, ven desde los 4 vientos y sopla sobre estos muertos para que vivan. Recordemos que esto es una visión, no es que estaba sucediendo de verdad. Profeticé como me había mandado, y el espíritu entró en ellos y cobraron vida y se pusieron de pie, un ejército grande en extremo. Luego me dijo: oh hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí que ellos dicen: nuestros huesos se han secado, se ha perdido nuestra esperanza, somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles que así ha dicho el Señor Jehová: he aquí, oh pueblo mío, yo abriré vuestros sepulcros, os haré subir de vuestros sepulcros y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando yo abra vuestros sepulcros y os haga subir de vuestros sepulcros, oh pueblo mío. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, os colocaré en vuestra propia tierra y sabréis que yo, Jehová, lo dije y lo hice, dice Jehová. Dios acá está hablando sobre la resurrección futura. Él dice que va a poner espíritu, carne y tendones sobre los huesos para que resuciten. Acá no dice que el espíritu por sí mismo esté vivo. De hecho, no tendría sentido abrir los sepulcros y darle vida a alguien que ya está vivo. En todo caso diría: les voy a poner piel sobre el espíritu que ya quedó vivo. Pero justamente abre los sepulcros, ¿por qué? Porque necesita resucitar a esas personas. Justamente eso significa la palabra resurrección, traer de nuevo a la vida algo que ya estaba muerto. Si no estaba muerto, no puede resucitar. En ningún momento la Biblia nos dice que hay espíritus vivos que van a recibir un cuerpo de carne. Por el contrario, primero recompone todo el cuerpo y después le pone espíritu para que viva. Estos versículos nos ilustran el hecho de que el espíritu del ser humano no es algo que pueda vivir aparte del ser humano, sino que combinado con el cuerpo, con la parte física, es que tenemos vida. Aparte de esto, muchas de las emociones humanas son descritas como sucediendo o proveniendo del espíritu de una persona. Por ejemplo, en Génesis 26:35 vemos que las esposas de Esaú fueron amargura de espíritu para Isaac y Rebeca. En Génesis 41:28 vemos que Faraón tenía el espíritu perturbado. En Éxodo 6:9 se nos dice que los israelitas no escucharon a Moisés por el decaimiento de espíritu que tenían. Éxodo 35:21 nos dice que la gente ofrendaba según era movida en su espíritu. En Jueces 15:19 Sansón estaba muy sediento y luego de encontrar agua y beber, se dice que su espíritu volvió a él, refiriéndose a su ánimo y a su fuerza. Salmos 32:2 nos habla de la bienaventuranza para las personas en cuyo espíritu no hay engaño. En Salmos 77:6 el salmista dice que su espíritu investiga. En Proverbios 15:13 se nos dice que el dolor del corazón abate al espíritu. En el 17:22 leemos que un espíritu abatido seca los huesos. Y en Daniel 2:1 se nos dice que el espíritu de Nabucodonosor se perturbó. Estos son solo algunos ejemplos en donde vemos que en la Biblia la palabra espíritu, en hebreo ruaj, refiere a diversas cosas que son invisibles o intangibles, pero que forman parte de la vida humana, como los sentimientos, las emociones, el ánimo, el carácter. Por lo tanto, entendemos que nuestro espíritu humano es algo invisible, incorpóreo, que nos da vida y de donde parten también las emociones, sentimientos, los pensamientos, la conciencia y más cosas
que no son tangibles. Este espíritu, nos dice el libro de Eclesiastés, lo recibimos en el momento mismo de la concepción. Eclesiastés 11:5 nos dice, en la Reina Valera actualizada, como tú no comprendes cómo entra el espíritu a los huesos en el vientre de la mujer encinta, así no comprenderás la obra de Dios, quien hace todas las cosas. Este mismo versículo, pero en la versión de Stendhal, nos dice, como tú no sabes cuál es el camino del espíritu o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Hay otras versiones de la Biblia que han traducido ruaj en este caso como viento en lugar de espíritu. Es cierto que en ocasiones ruaj se refiere al viento, como ya habíamos visto, pero en este versículo en particular, por lo mismo que viene diciendo, lo lógico es traducirlo como espíritu, porque está hablando de lo que sucede a una persona dentro del vientre de la mujer. Como vimos, hay formas distintas de traducir el versículo, pero de una forma u otra nos está diciendo que el espíritu está entrando en la mujer encinta. Lo que nos hace seres humanos, personas, lo que nos da vida y la capacidad de tener sensaciones, sentimientos, emociones, pensamientos, entra en nosotros desde el momento de la concepción. Por eso Dios considera a una persona que es persona desde el momento de la concepción. El espíritu humano también es capaz de conectarnos con el mundo espiritual, tanto de Dios como del diablo. Las personas pueden recibir inspiración, guía o poder de Dios o del enemigo a través de una parte espiritual que nos conecta con ellos. Job 32:8 dice, no obstante, es el espíritu en el hombre, el soplo del Todopoderoso, que le hace entender. En este versículo Eliú dice que el soplo de Dios viene hacia el espíritu de una persona y le hace entender. Es una forma de decir que Dios se conecta con nuestro espíritu. Por medio de esta conexión puede darnos de su sabiduría. Por ejemplo, en Éxodo 28:3 leemos que Dios llenó a un grupo de personas con espíritu de sabiduría. En Deuteronomio 34:9 se dice que Josué estaba lleno de espíritu de sabiduría. Estos versículos nos están indicando que de una manera espiritual ellos habían recibido sabiduría de parte de Dios. Dios da sabiduría a todo aquel que la busca como a un tesoro. Esto dice Proverbios 2 del 1 al 6. El versículo 6 nos dice que Dios da la sabiduría. ¿Y cómo la da? Dios es espíritu, así que esta sabiduría tiene que darla desde el ámbito espiritual. Dios se conecta con nuestro espíritu humano y nos da sabiduría. Por supuesto, no sabemos con precisión cómo funciona todo esto, porque es un ámbito al que no accedemos desde los 5 sentidos. No podemos hacer pruebas de laboratorio sobre el espíritu. No obstante, en base a lo que la Biblia nos enseña, podemos entender que Dios actúa en nosotros a través de una conexión espiritual. Por eso, en ocasiones el espíritu representa el poder o capacidad espiritual que Dios da para hacer ciertas cosas. En Números 11:25, por ejemplo, leemos que Dios tomó del espíritu que estaba sobre Moisés y lo puso sobre 70 ancianos. Por supuesto, no es que Dios literalmente quitara el espíritu de Moisés para darlo a otros, sino que el mismo poder espiritual que Dios había dado a Moisés, esa misma sabiduría espiritual que Dios le dio para profetizar, se la dio a los demás. En 2 Reyes 2:15 se nos dice que el espíritu de Elías reposaba sobre Eliseo. Y esto no significa que el espíritu de Elías pudiera traspasarse a Eliseo, sino que hace referencia a que Eliseo tenía el mismo poder espiritual que Dios le había dado a Elías para hacer el mismo tipo de milagros y señales que hizo Elías. Y esto lo vemos después en la vida de Eliseo, los milagros que hizo. Así que en conclusión, nuestro espíritu humano nos conecta con el plano espiritual de Dios y también de otros espíritus, y nos permite recibir sabiduría y poder de Dios conforme a lo que Él desea o necesita.